Este es un espacio pagado. Las opiniones y declaraciones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores, talentos e invitados, y no representan necesariamente la posición u opinión de Latinos TV NY, Bonches Latinos LLC ni de sus propietarios. Este es Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos sintonicen, arranca de Mesa en Mesa con Alexis Matos. La experiencia, el programa que te dice qué hay detrás de cada plato. No es solo gastronomía, son historias de esfuerzo, negocios, sueños y pasión. Nos pueden transmitir a través de Amazon Fire TV, Roku TV, Apple TVO, Win TVO, Canal 47, Viva Live TV, Canal 29, Metro Max, Canal 12, Stream 1, Canal 312, Dominican Cable USA, Canal 27, Mi Cable RD, Canal 149, Cablevisión Yamasá, Canal 116, Dominican Network, Telecable Virtual. Recuerden que estamos en boncheslatinos.com. Descarga nuestra aplicación para más información rápida y exclusiva. Transmisión simultánea por Bonches Latinos Radio. Y recuerden que ahora estamos en Alexa. Solo tiene que decir: Alexa, reproduce Bonches Latinos Radio, y ahí está. Ahí está, y parte de nuestros patrocinadores. Ven a disfrutar del sabor que conquista corazones en el patio de Wanda. Cocina con alma, ambiente acogedor y momentos inolvidables. Te esperamos. Sabor, música y buena vibra te esperan en The Bronx Public, tu punto de encuentro en el Bronx, para comer, brindar y pasarla bien. Endulza tus días con el sabor que conquista corazones. Rax Bakery, sabor que enamora en cada bocado. Señores, estamos aquí en De Mesa en Mesa con Alexis Matos, la experiencia, y me acompaña en el día de hoy mi compañero Principito Presents, Darwin. Principito en la casa. Bienvenido, Darwin. Te extrañamos la semana pasada. Tuvimos un tema súper interesante, pero nada. Tuvimos que batir el cobre solo. Pero aquí estamos en el día de hoy. Karina, que está aquí con nosotros, producción, como siempre. Sabes que anoche estuve por un breve espacio observando La Hora del Bochinche. Excelente programa con estos muchachos. Anoche estuvieron Amado Curi como figura central. Estuvo El Patrón. Y el otro muchacho, Karina, que estuvo con ellos anoche. Néstor Flow. Y Néstor Flow, la semana anterior estuvieron DJ Tony y DJ Ciclón. No sé si estuvieron anoche, porque de verdad cuando pude sintonizar fue un poquito tarde. Pero una de las cosas que al final estuve escuchando en voz de Amado, y era algo donde la irresponsabilidad de algunos canales y de algunos medios, de algunas personas, de dar información. Recordé algo que había escrito en una ocasión, y le voy a dar lectura en el día de hoy por algo breve. Y se titula Premura por la primicia. Cito: vivimos en la era de la información inmediata, pero también en la era de la premura por ser los primeros. En ese afán por dar la primicia, muchas veces se sacrifica lo más importante, la verificación de los hechos. La prisa por publicar supera el compromiso con la verdad, y lo más grave, no es solo el error, sino la falta de valentía para reconocerlo. Así como se corre para informar, no se corre para rectificar, ni para pedir disculpa cuando se desinforma. Quienes informamos tenemos una responsabilidad con nuestros lectores, oyentes y seguidores. La desinformación, especialmente en tiempos de crisis, puede causar
tanto o más daño que el problema original. Dejemos la premura por la primicia y volvamos al valor de la verdad. Ese es un mensaje para estas personas que están dando mucha información y no verifican qué está pasando o cuál es la realidad de los hechos. Y peor aún, cuando se dan cuenta de que están desinformando y no tienen esa valentía para rectificar y decir, mira, la información que yo di fue errada, fue errónea y yo necesito rectificar. Así que, Principito, aquí estamos. Acá estamos. ¿Cómo estás? Un poquito agripado, pero estamos bien. Sí, esa gripe aquí está muy fuerte. Tú sabes que la semana pasada estuvimos hablando sobre varios temas de que las cosas que los clientes no deben hacer en un restaurante. Estuvimos observando varias situaciones, pero una de las que más llamó la atención en toda la semana y de los momentos que más han corrido fue el de la cuenta dividida. Pero tenemos que aclarar que no es solamente dividir las cuentas, que muchas personas se han confundido con esto y he recibido muchos comentarios. Esto va amarrado a muchas situaciones. Como expliqué, no es dividir la cuenta se puede dividir, sino cuando tú informas cuándo vas a dividir la cuenta. Y mi hermano, Ronuski Machado, entre varias personas, me escribieron y me decían, sí, Alexis, pero que es difícil cuando vamos a un restaurante y andamos con un grupo de gente y yo apenas pido un trago y me como un plato y hay una persona que ha pedido muchísimas cosas, pidió la carta completa, pidió desde aperitivo, plato fuerte, postre y se bebió 4 tragos más que yo y al final tenemos que dividir la cuenta. Al final tenemos que pagar la cuenta en partes iguales. Eso también lo señalé en el programa y es muy cierto. Lo aclaro varias veces, que hay personas que se aprovechan cuando andan en grupo y como saben que la cuenta es compartida, que es el término correcto, pues entonces lo que hacen es que piden de más porque al final vamos a pagar todos en partes iguales. Abusan. Y aclaro que usted no debe andar con ese tipo de personas y cuando eso pasa, si ya usted conoce con quién anda, pues desde que llegue, informe que usted quiere su cuenta dividida, que usted no quiere compartir para evitar situaciones. Pero el conflicto o la situación que se genera cuando ya usted ha pedido muchos tragos, muchos platos y varias cosas más, y al final usted le dice al camarero, tráeme mi cuenta, pues eso es lo que genera una situación incómoda que influye incluso en la operación del restaurante, porque ese muchacho que te está atendiendo, pues tiene que empezar a analizar qué tú pediste, o peor aún, ir y preguntarte. Entonces, después que te pregunta a ti, si tu grupo es de 5, tiene que irle a preguntar a los 5, a las otras 4 personas que andan contigo, qué pidieron ellos, porque al final él tiene que cuadrar. Porque si un trago o un plato de eso al final no va a ninguno de ustedes o empieza a dividir la cuenta por parte y no hace una división correcta y, por ejemplo, yo estoy en un grupo y ya yo pagué mi cuenta, pero a él se le olvidó ponerme un plato y ya yo me he ido, pues al final, cuando él sigue dividiendo la cuenta, ese plato queda en el aire. ¿Y usted sabe quién tiene que pagar ese plato? La gente que queda. No. ¿Quién? El camarero. Sí, porque si el cliente dice eso no fue mío y tú no se lo cobraste a quien tenía que cobrárselo, pero el error recae en el camarero. Entonces, hay técnicas para que desde un principio que tú informas que vas a dividir la cuenta o que quieres cuenta dividida, mejor dicho, pues el camarero tiene la astucia o la destreza de dividir desde un principio. En el momento que tú pides tu cuenta, te llega tu cuenta de una vez. Vamos a hacerle la vida más fácil a los camareros, vamos a ser buenos clientes y vamos a desarrollar más empatía. Que la vida en un restaurante no es solamente llegar, yo soy cliente, yo soy soberano, tú tienes que darme todo lo que yo quiera, porque sí. Si no gozas de empatía, pues no vale la pena. ¿Principito? No, sí, hay gente que se aprovechan, entonces comienzan a pedir cosas que usualmente no hacen y prácticamente abren la carta.
Comienzan a pedir, pero también es muy de mal gusto cuando tú comienzas en la mesa a estar dividiendo hasta los centavos. Hay gente también muy hambrienta. Eso es como que tienen el hambre entre los huesos. ¿Tú me entiendes? Como hay una, está la otra también. No Sí, se puede ser tan extremista. Sí, pero es que Es como redondear, ok, son 15,75, 16 o 15. Pero entonces Sí. están hasta el mínimo centavo que quieren. hay muchas situaciones, y también lo mencioné en el programa pasado. Hay personas que van a los restaurantes a regatear. Sí. Van a los restaurantes y van buscando beneficio, buscando ventaja, buscando no pagar cosas que pidieron. Uno de los temas que hemos tratado aquí es incluso cuando alguien cercano a ti abre un restaurante y tú vas a darle apoyo. Y cuando le vas a dar apoyo, tú entiendes que como tú eres de los primeros clientes, pues en vez de tú agarrar y pagar esa cuenta, pues no. O hay que regalarte la cuenta o hay que hacerte un descuento. Comienzan a regatear, a buscar la forma Si un amigo tuyo abre un restaurante y está haciendo un esfuerzo por tener un lugar al que tú puedas ir, en vez de tú agarrar y estar buscando un beneficio extra, trata de que ese muchacho salga adelante. Y esto aplica para cualquier tipo de negocio. Le leí la mente a producción. No, el apoyo comienza comprando con la tus mercancía. amigos, con tus Comprando la amigos. mercancía, ¿verdad? Entonces, eso es así. Tú sabes que antes de que entremos con el tema central, estuve hablando de algo que vi en las redes y es que hay personas que van a los restaurantes y quieren hacer, mira, vamos a hacerle un tema, pero como esto podemos tratar cualquier tema acá, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar de esto que me interesa. Y es el descorche. El descorche, y te lo digo por un videíto que se ha hecho un poco viral, donde hay una persona que está reclamando porque fue a un restaurante, llevó una botella de vino y en ese lugar le cobraron 300 pesos. Estamos hablando de República Dominicana. O sea, 300 pesos dominicanos 300 pesos por un descorche. No sé en qué lugar estaba. Está barato. No sé en qué lugar estaban. 300 pesos. Lo llevamos a... Ayúdenme ahí a dólares. ¿De cuánto estamos hablando? Como 5 Menos de dólares. 5 dólares, sí. Como- 5 dólares. Menos de 5 dólares. Estamos regalado. hablando. Menos de 5 dólares. Antes de seguir esto, vamos a mandar un saludo que me están escuchando, nos están escuchando en Teapa, Tabasco, México. Alejandra Martínez, Mero Chulo, dice que Principito Presents... Alejandra Martínez dice que Principito Presents está mero chulo. Ay, gracias, mi reina. ¿Quieren un saludo tuyo de pelo rojo, María Alejandra? Un saludo, Míralo María aquí, míralo Alejandra, aquí. mi gente de México. abajo. Exacto. Y dice María Alejandra, Alondra Pozol, Sandra Berroga y Borrega y Valeria Tropical. Saludos, muchos besos. Ahí están María Alejandra, Alondra Pozol, Sandra Borrega y Valeria Tropical. El saludo de parte de Principito Presents. Bueno, volvemos al tema del descorche. La muchacha llega a un restaurante y en el restaurante lleva una botella de vino. Puedo señalarlo entre paréntesis. Ok. Muy malo, por cierto. Entonces, La opinión. sí, muy malo, por cierto. La humilde opinión. Mi opinión nunca es humilde. Lleva un vino y ella quiere que se lo descorchen. Les cobran 300 pesos. Ella queda impactada porque le cobraron 300 pesos. Me están cobrando 300 pesos por prestarme unas copas. Pero, o sea, pero impactada por el precio barato o por el precio porque caro. lo encontró muy caro. Y No, pero entonces que se vaya a su casa. como maldad, como hacerle una maldad al negocio, yo no voy a consumir más nada. Entonces, esa persona tiene que entender que solo lavar esas copas, solo lavarla, fácilmente al restaurante le cuesta más de 300 pesos. Claro. Solo lavar las copas, llevarla a la mesa, que una persona
esté atento a ti porque esa mesa donde tú estás sentada se le asigna a una persona y esa persona se le están pagando las horas por estar pendiente de ti. Pero te puedo interrumpir un segundo. Dale. Mira qué sucede. Sí es cierto y al público tampoco le importa eso, porque ellos lo que van es a recibir un servicio. Todo va a depender de cómo tú haces la presentación de lo que tú estás vendiendo. Ok, puede ser el mismo descorche, pero si hay una parafernalia, hay un... ¿Me entiendes? Es como se empaqueta, se hace la envoltura, dependiendo cómo tú hagas la presentación, es que tú vas a ubicar tu precio. Aunque sea lo mismo, porque no es lo mismo comprar una botella de agua en un aeropuerto que comprar una botella de agua en la parada del tren. Es que, como dijo una persona, un restaurante es un negocio privado, abierto al público. Sí. Entonces, Pero 300 pesos es muy barato. Hay personas que creen que porque un negocio está abierto al público, es público. Y tú puedes imponer tus reglas. Jamás. Pues un negocio tiene gastos. Pero al público no le interesa eso. Exacto. Ellos van a buscar un servicio. Van a buscar un servicio. Entonces, cuando tú vas a buscar ese servicio, tú tienes que saber que ese servicio cuesta. Y que no es lo mismo que yo descorcharte una botella de vino en la marquesina de mi casa, Sí. a descorchártela en un local que yo tengo rentado en una plaza. Con personal y Con personal y todo eso. E incluso el alquiler, por mencionar cosas sencillas, el alquiler, la luz, el personal, no es el mismo. Incluso yo tengo un personal en una plaza y aunque para fines legales, el precio de pago, el salario, debe ser el mismo en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, para camarero. Sin embargo, yo me la puedo ingeniar para que a una persona que yo le estoy pagando en la marquesina de mi casa sea más barato que a una persona que yo tengo en un trabajo formal. Porque puede ser que mi trabajo sea informal. Lo que yo quiero decir, esa muchacha debió ir a tomarse esa botella de vino a un parque público. En 2 vasos FON, por ejemplo. Yo tengo algo, yo tengo copas en mi casa y a veces yo la copa la puedo meter en un bolso. Un vino, en un bolso. FON. Y no, porque le era más cómodo a ella. Yo agarro y tengo copas y yo me quiero tomar un vino y tú puedes irte a un parque. Que no te vea la policía, obvio. Pero en un FON. Es que ella no tenía más nada porque ella para tomarse ese vino en una copa tuvo que ir a un restaurante. O ella quería que lo vieran. Porque esa es otra cosa. Ella quiere que la vean. La película. Quieren vender la película. Mira lo que yo pienso del descorche. Y esto lo estaba explicando hace como una 2 o 3 horas. El descorche viene de la siguiente manera. Y es como yo lo veo. Tú vienes a mi restaurante a que yo te descorche un vino o te descorche cualquier bebida. Si la bebida que tú me traes para que yo te la descorche, yo la tengo en mi catálogo de bebida, no tiene lógica el descorche. Porque entonces, ¿cuál es el negocio? Bueno, se puede hacer si tú quieres. Te estoy diciendo, quieres. no, ningún si tú quieres. Porque la cuestión es, ven acá, si él está gastando. No, pero es que tú estás gastando, como tú utilizas mucho una frase que tú dices, según tú. Según. A según, ¿verdad? Ajá. Entonces, a según, él está gastando, pero él no está gastando lo que yo necesito que él gaste para que mi negocio progrese. Ok, porque mira, si está pidiendo un aperitivo nada más y quiere que le haga eso, está en ti decirle sí o no. Pero si él, un ejemplo, ha traído gente, ha comprado varias cosas y él quiere eso, no creo que le moleste. Mis bebidas están ahí. Mis bebidas están ahí y esto es un negocio. Y si como negocio tú viniste acá, pues entonces no es para que mi negocio tenga pérdida. Porque por algo tú viniste a mi negocio. Porque es que si tú lo que me estás es trayendo pérdida a mi negocio, ¿cuál es el negocio? Claro. Entonces, y la cosa es que si tú estás vendiendo el artículo, exacto. Pero espérate, es como tú que dices. esto se complica un poquito más. Ya viniste, trajiste un vino, por ejemplo, que es difícil que cualquier destilado no se tenga en el más sencillo de los restaurantes. Puede ser que unos grandes vinos, la
la producción de vino a nivel internacional es demasiado amplia y es difícil que un restaurante te pueda satisfacer con todos los vinos que hayan. Pero tú me traes un vino excelente. Voy a mencionar una marca, un tipo de vino, un Chateau d'Yquem, un Chateau Lafite Rothschild. Estoy hablando de grandes vinos excepcionales. Y pueden ser menos de ahí. Pero yo no lo tengo en mi portafolio de vinos. No lo tengo en mi portafolio de bebida. Entonces yo te digo, sí, te voy a cobrar un descorche por ese vino. No hay manera de que yo te pueda suplir ese vino que tú lo tienes ahí. Ahora, si el vino que tú me traes, yo lo tengo en mi portafolio, ¿cuál es la gracia? Pero aún todavía está en ti hacerlo. Pero espérate, que para que tú veas dónde viene la visión de negocio, que es todavía más allá. Te dije que te voy a cobrar el descorche por el vino que trajiste. Dependiendo del consumo que tú tengas acompañado de ese vino, hasta yo te puedo decir, mira, Principito, yo no te voy a cobrar el descorche. Tu consumo fue excepcional. Y además me diste prestigio, porque el vino que tú trajiste le da prestigio a mi restaurante. Era mejor. Le da prestigio a mi restaurante, pero muchas veces la gente quiere llevar un vino de poca monta, llevar una bebida a un restaurante, que lo que hace es que denigra el restaurante. Que el restaurante no lo tiene dentro de su portafolio. Por eso. Por eso. Porque es un vino que no es atractivo desde el punto de vista comercial. Y no necesariamente que sea malo al paladar. Pero ahora, eso te iba a decir. No, ahora te iba a decir. Hay vinos baratos que son muy buenos. Que tú los comparas con cualquier... ¿Verdad? Hay vinos baratos de $10, $15 que tú te lo compras y te lo disfrutas como si fuera una de 100. Y no es necesariamente ni por el precio ni por la marca. ¿Por qué te ríes? Pues lo que dijo Karina. ¿Cómo? Karina, ¿qué fue lo que tú dijiste? El vino La Fuerza. No, mira, son buenos. Tú te lo bebes con gusto. Eso ni siquiera es vino. No. Pero yo te estoy diciendo es que no es por el precio necesariamente. Pero verdaderamente uno se lo bebe con un buen gusto. Este tema era serio. Entonces, cuando eso pasa, para terminar mi idea, cuando eso pasa de que tú llevas un vino de esa categoría, el vino es un gran vino, yo no lo tengo en mi portafolio, yo decidí al final ni siquiera cobrarte un descorche. Porque aparte de que el vino era muy bueno y tu consumo fue excelente, no me afectó en gran medida a tu negocio. A mi negocio, a mi operación, no afectó mis costos. Sin embargo, pasa lo siguiente, y es cuando las cosas se complican y la gente confunde una cosa con la otra. Y esto no lo voy a convertir en la anécdota que fue, pero te voy a decir. Te acepté que me trajeras ese vino ese día, ni siquiera te cobré descorche. Pero tú tienes una camaradería con una bartender o con unos bartenders, como sea. Y otro día, tú en vez de llegar y hablar conmigo, que vas a descorchar un vino, pues no, pues tú llegas como Pedro por tu casa y le lleva directamente al bartender tus vinos y le dice, mira, esto es lo que yo voy a tomar hoy. Porque el restaurante es tuyo. Sí, prácticamente como brincando las... Exactamente, y es incorrecto. Cuando usted le permitieron descorchar un vino en un restaurante, siempre tiene que usar el mismo proceso, el mismo procedimiento. Usted tiene que preguntar si usted puede llevar un vino a un restaurante. Usted no puede pasarle por encima de nadie. Y es bastante desleal por parte de cualquier bartender, por parte de cualquier persona de un negocio, que le siga la corriente a un cliente, ya sea porque el cliente sea fulano de tal, ya sea porque el cliente deje buena propina o por lo que sea. Los descorches en los restaurantes tienen que estar sujetos a verificación del personal que maneja los costos. O sea, la persona que está encargada de dirigirlo. La persona que está... Porque muchas veces, si un manager no tiene conocimientos de costos, que por ahí hay muchísimos managers que ni siquiera tienen idea de lo que son costos. Hay managers que creen que con que el inventario cuadre perfectamente no pueden haber diferencias de costos. Y ahí es donde está la diferencia de que no sé para qué estudiaron.
¿O para qué están manejando restaurantes si no saben eso? Hay manager, gerente, que creen que solamente hay pérdida en los restaurantes si hay negativos. ¿Me explico? Sí. Si tú hiciste un inventario de 10 botellas de vino y cuando contaste solamente habían 8, pues faltan 2 botellas de vino. Entonces, hay personas que creen que nada más, solamente en esa situación hay pérdidas. Sin embargo, pueden estar las 10 botellas de vino registradas y haber pérdida. ¿Cómo? Bueno, con un happy hour mal administrado. Con unas, cuando tú le estás dando un beneficio a un cliente, le estás dando cualquier, ¿cómo se dice? Dios mío, se me fue. Cuando tú estás haciendo... Muy preferencial con Exacto, está teniendo una preferencia con un cliente, está teniendo una cortesía con un cliente y decidiste regalarle 3 copas de vino. Y esas 3 copas de vino tú las registraste, pero esas copas de vino no se cobraron, pues entonces tú tienes que cerrarla al final en 0. Pero están registradas. Entonces, esas 3 copas de vino salieron, pero el dinero no entró. Entonces, ese dinero no está. Obvio que tú ese vino no le ganaste nada. Entonces, ahí te cuadra tu inventario perfectamente, pero no hay beneficio. Tus costos están en las nubes. Hay gente que no entiende eso y todavía, yo conozco personas graduadas, summa cum laude, que no entienden esa vaina. Pero que también tienen que tener como ciertos licores o tipos de licores para ese propósito. Si tú quieres, un ejemplo, hacer un regalo, hacer un, qué sé yo, debería tener como, mira, esta botella, hazlo para eso. Sí, pero no. Porque bueno, ahí es donde vamos, porque también ahí tú puedes estar engañando al cliente. No. Yo digo es porque la cuestión es porque tú como negocio vas a tener situaciones donde tú tienes que invitar. Sí, tienes que invitar, tienes que tener cortesía. Y entonces tú asignas, ok, esta botella pero son Darwin, lo que me refiero es, la cortesía es cortesía en base a lo que tú estás tomando. Porque, por ejemplo, si tú estás tomando Black Label y yo quiero tener una cortesía contigo, ¿qué se supone que yo te tengo que regalar? Black Label. Un Black Label. ¿Entiendes? Claro, porque tú entonces, no me vas a venir con un lavagallo si yo te estoy gastando. Exactamente. No te voy a venir con un whisky de menos denominación o con algo que no es lo que a ti te gusta, que no es lo que tú bebes. Porque yo no te puedo mandar a ti lo que yo quiero que tú bebas. Porque tú vas a tomar lo que tú quieres tomar. Entonces, por eso las cortesías tienen que ser manejadas de una manera administrativa, con una visión bastante buena de lo que se tiene. No es tan fácil. Manejar un restaurante no es solamente una cara bonita y una persona que está ahí queriendo vender una imagen de que todo está bien. Manejar un restaurante significa que tú tienes que estar pendiente de todo. Tienes que tener ese detalle de manejar las personas y creer que todo está bien o hacer que todo esté bien, pero a la vez tienes que tener tu visión en la administración, porque si no tienes la visión en la administración, pues de nada sirve. El descorche es algo muy delicado. Las personas entienden que no. Usted tiene que tener ese sentido común y saber que si esas personas tienen esos precios, pues es porque es su costo operacional. Hay otras personas que a veces les resulta, como decimos en buen dominicano, más la sal que el chivo. O sea que tienen que pagar más, por lo menos, porque van a un restaurante con una botella y hay restaurantes que te tienen un estándar de descorche. Y te pueden decir, bueno, mira, el descorche aquí son 600 pesos. Cuando viene la botella de vino más barata que ellos tienen en República Dominicana es de 800 pesos, pero a quien le lleva una botella ellos cobran 600 pesos. Resulta que esa botella de vino que tú compraste te costó, era el vino de los vinos más baratos que hay. Te costó 250 pesos. Más los 600 que tú tienes que pagar de descorche. Que te le van a cobrar el porcentaje del ITEVI y te van a cobrar el servicio. Entonces tú estás pagando esos 600 más un 22, más un 22%. La botella, el descorche te va a llegar casi a 800 pesos, que es lo que cuesta originalmente la botella de vino que ellos te están ofreciendo. Pero es un restaurante, lo hace para cuidarse.
Porque que el restaurante es un negocio. Y si el negocio no genera beneficio, si el negocio por complacerte a ti, por quedar bien contigo, no genera los beneficios necesarios, pues se van a ir a la quiebra. Yo veo unos anuncios ahora en internet que andan buscando gerentes que quieren dejar de estar apagando fuego mes por mes para que tengan una visión exacta, una visión adecuada de lo que es la administración de un restaurante. La administración de un restaurante y los resultados en cuanto a costos se refieren, no es solamente, no es algo caprichoso, no es algo que se resuelve por capricho, sino con voluntad y haciendo las cosas que se tienen que hacer. Tú no haces nada con querer complacer a todo el mundo y por eso te digo que el descorche no es la mejor opción, porque imagínate que todos quieran venir a hacer un descorche. Tiene que tener un control, porque es que se sale de... Por eso yo digo que ese disparate que hay en algunos lugares de noche de contrabando ¿No te gusta? no es correcto. Pero es que eso se puede permitir en ciertos días flojos, un lunes, cierto negocio, eso un tiene martes. detrás una estela bastante grande, porque tú puedes permitirlo en día flojo y hay cosas que han empezado en día flojo y después se han vuelto rutina. Ok, tú dices como que venga un ejemplo un sábado, un domingo. Hay lugares que tienen día de contrabando todos los días. Porque tu día Ciertos flojo, horarios. tu día flojo necesariamente no es el día mío. Y si yo quiero tumbar el día tuyo flojo, pues me voy a inventar un día de contrabando. Porque entonces yo voy a tener más atracción que tú. Pero ahí la falta de visión es de la persona que está copiando. Es lo que te estoy diciendo. Y aparte de eso, detrás de ahí hay un jueguito de lavado. ¿De qué? ¿Lavado? De ropa. No, ningún lavado de ropa. Hay un poquito de lavado porque es muy fácil tú agarrar y decir que hay noche de contrabando y tu discoteca está llena. Todo el que está ahí llegó con su bebida. Tú apenas estás cobrando un hielito y un juguito y un refresquito. Pero tú tienes encendida tu música, tu aire acondicionado, tienes encendido todo. Y al otro día tú le reportas a la Dirección Nacional de Impuestos que vendiste 1,5 millones en esa noche. Tu discoteca estaba llena. ¿De dónde salió ese 1,5 millones? Bueno. Que tú lo vendiste. No se dan muchas situaciones. ¿Cómo fue? Se dan muchas situaciones interesantes. Entonces, la noche de contrabando es una noche muy delicada porque nadie pone un negocio para perder. Para perder. Nadie pone un negocio para que le estén llevando las bebidas. Eso es como que tú pones un negocio y tú me dices, no, aquí tú puedes traer las carnes. Trae la comida que yo te la cocino aquí. Eso también puede pasar. Sí, puede pasar, pero bueno, ya ahí es cuestión del líder del lugar. Porque Sí. es que el staff es un reflejo del liderazgo. El staff es un reflejo del líder que lo está manejando. Sí, pero lo que te digo a veces... Permitir cosas así va en detrimento del lugar y no... A veces las personas confunden libertad con libertinaje, que siempre lo hemos señalado, y entonces quieren más y más. Cuando tú le permites a una persona que te lleven las cosas, que te lleven producto a tu restaurante y que puedan ellos definir lo que hay, las cosas cambian. Por eso, por más confianza que tú tengas con una persona, tú no puedes decirle a un cliente, no, aquí se hace lo que tú digas. Y menos si un empleado está actuando de manera correcta. Tú querer atropellar a ese empleado porque te está haciendo lo correcto, porque te está defendiendo lo tuyo, porque tú tienes una condición de amistad con esa persona, que no es que esa persona no sea amistoso contigo, pero necesariamente esa persona puede que no tenga la misma visión de negocio que tenga tu empleado contigo, que esa persona simplemente se
se quiere aprovechar. Se aprovechan y entonces la cosa es que por cuestión de que soy amigo o querido o no sé qué, van con las mismas prerrogativas que se creen los dueños prácticamente y te quieren sugestionar que si tú no lo haces como yo te digo, yo voy a hablar con fulano. Y entonces cuando le dan prioridad a gente así, no es bueno trabajar para alguien que le da preferencia a estos... Me gustaría... A estos don Juan. Repite eso de nuevo. Yo no, de verdad que no. Repítelo. No trabajaría para gente así. Para una persona que haga qué. Esta gente que vienen jefeando, que se creen dueños y entonces viene el jefe a darle preferencia a ellos encima del empleado. Exacto. Uno no puede, uno tiene que darse su lugar y su respeto. Exactamente. No Hay personas que han perdido empleados excepcionales por tener una preferencia con un cliente que lo único que le lleva a su restaurante es pérdida. Es pérdida porque nunca está contento con la operación del restaurante, nunca está contento con la comida, nunca está contento con la bebida, pero nunca deja de ir. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, detrás de eso está que cada vez que esa persona se queja de los empleados, cada vez que esa persona se queja de las bebidas, cada vez que esa persona se queja de la comida, del servicio, lo que sea, la decoración. hay una cortesía con él. Una cortesía y siempre lo están añoñando, como decimos en buen dominicano, le están dando preferencia, esa persona se siente un príncipe, siempre se queja, pero nunca se va de ahí. Nunca deja de ir. Nunca deja de ir oye, nunca se va de ahí, siempre es uno de los primeritos que llega y es el que más se queja del lugar. Vamos a hacer unos comentarios de Alejandra Martínez, antes de irnos a comerciales, Karina. O sea, si vamos a un negocio es para sumar, no para llevar y restar. Se puede tomar como una sugerencia si lo que el cliente lleva por sí mismo es bueno para el negocio. No sé si fue a modo de pregunta o qué, pero bueno, esto es Alejandra Martínez. Dice, porque cualquiera dice o lo toma, así de decir, me pareció bueno lo que el cliente hizo o trajo y lo voy a tomar en cuenta para mi negocio. Creo que también depende de la actitud en cómo uno lo tome, pero el cliente tiene que aceptar en ese momento que es su ingeniosa idea pagar lo que se pide. ¿Por qué? Porque está en un lugar para pagar los servicios. Exacto. Y ni modo, como dice Alexi, puede tomar la decisión de irse al parque como Rufino Rafael. Sí, lo mejor que puede Alejandra, hacer. es así. Es que no se puede ir a un restaurante a establecer normas, ni a un restaurante ni a ningún lado. A un negocio tú vas a adaptarte al concepto que tiene ese lugar, que es lo que las personas no entienden, que cada lugar tiene su concepto, cada lugar tiene sus reglas. Y eso es incluso cuando tú vas a países que no son tan liberales. Si tú no vas con el idioma de ese país, pues no va a poder desempeñarte. No va a poder desempeñarte y eso es lo que pasa. Es como que cuando tú vas a un restaurante, tú tienes que ir adaptado al idioma que tiene ese restaurante porque si no, no te vas a saber comunicar. Y tú no puedes comparar un restaurante con otro, que es lo peor que hacen. Y ni un canal con otro, dice Karina. Tú no puedes comparar nada con otra cosa. Y lo he dicho cuando destaco las situaciones con las bebidas. Tú no puedes ni siquiera tomarte una cerveza. Voy a hablar de marca. Tú no debes tomarte una Corona pensando en Heineken, ni pensando en Coors Light, ni una Coors Light pensando en Modelo, ni una Modelo pensando en Guinness, ni una Guinness pensando en Presidente. En el momento, mencioné 6 marcas, en el momento que tú tomas cada una de esas cervezas, tú tienes que disfrutar lo que estás tomando. En el momento que tú vas a un restaurante, tienes que disfrutar del concepto de ese restaurante y de lo que ese restaurante te ofrece. En el momento que tú empiezas a estar comparando, pues la decisión es sencilla. Vete al otro sitio. Váyase a otro lado. Vámonos a comerciales y volvemos.
El Económico Restaurant. Comida deliciosa al mejor precio. Calidad e higiene. El Económico Restaurant. Con delivery gratis. Teléfono 718-601-5577. El Económico Restaurant. 5589 Broadway Near 231 Street, Bronx, New York. El Económico Restaurant. El Económico Restaurant. Es creación. Estamos de vuelta de mesa en mesa. Con Alexis Matos, la experiencia, y Principito presente. Principito, ahí le están pidiendo al Principito. Un saludo a mi gente de SG Media, Stanley Germán, que siempre nos ve, y a Joe Harley. Saludos por allá. Ustedes saben que aquí, aplauso, aquí hemos tenido buenas discusiones en el día de hoy, lo que es el departamento de producción. Rufo Torres, que nos acompaña por aquí. Rufo Torres. Y nada. Conexión Latina. Don Tomatón. Sí. En Chiapas, saludos. Ahí es, en Teapa, Tabasco. Queremos confirmar saludos para Alejandra Martínez. Y Alejandra y María Alejandra es la misma. Sí, es la misma. Es la misma. Valeria Quevedo. Es la misma que Valeria Tropical. Para María Alejandra, Alessandra Pozor, Sandra Borrega y Valeria Tropical. Un saludo para ustedes, gracias por la sintonía. Alondra nos está escuchando en la Ciudad de México. Alondra Pozol está en Ciudad de México. Señores, nosotros traíamos otro tema para el día de hoy, pero el tema que empezamos a desarrollar fue demasiado interesante. No, y Ángela me pregunta que por qué tú atacas tanto a Principito. Yo no ataco a Principito, ¿y por qué? Me pregunta. ¿Con qué? El comentario está fuera de lugar en el día de hoy. En el día de hoy. Está fuera de lugar. Vamos a mencionar, señores, que algo que hemos desarrollado aquí, una interrogante, por ejemplo, de Rufo Torres, y es que las personas creen que un happy hour
se subsidia desde un restaurante. Un restaurante no tiene la capacidad de subsidiar un happy hour. El happy hour se subsidia desde una empresa que quiere desarrollar su producto y que su producto se venda más y ofertarle al cliente la oportunidad de un mayor consumo. Me explico. Usted tiene un vino, el vino Principito, por ejemplo, y el vino Principito se acerca a mí y me dice, mira Alexis, yo te quiero subsidiar el happy hour. Vamos por cada copa que se vendan en tu happy hour de mi vino, vamos a regalar otra copa. Eso quiere decir que por cada caja de vino que yo reporte, de venta dentro del happy hour, en ese rango de horario, pues Principito me va a dar otra caja de vino. Otra caja de vino. Entonces, ahí empiezan las negociaciones y yo le digo, Principito, mira, mi happy hour es largo, mi happy hour empieza a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estoy exagerando. Y Principito me dice, no importa, yo te lo subsidio, porque yo quiero que mi vino llegue a más personas, que las personas disfruten mi vino. Entonces, el vino de Principito está en boga, la gente está consumiéndolo, pues empieza el happy hour a desarrollarse, la gente empieza a escuchar que en el restaurante de Alexis la copa de vino de Principito está en 2x1 de 3 de la tarde a 9 de la noche. Es una exageración, tantas horas para un happy hour, pero amén. Y la gente va a ese lugar por esa situación. La idea del happy hour es, y es otro punto que las personas no entienden, es que el happy hour se busca establecer especiales en horas donde no son atractivas para que las personas vayan. Pero yo tengo una pregunta. O sea, un lugar que tenga un happy hour muerto, ¿eso qué impresión te da del sitio? Un happy hour muerto. Un happy hour así, que no se mueve, no hay gente. Tiene que buscar la manera de atraer al cliente. Buscar la manera, pero un ejemplo, ¿eso refleja algo en cuanto a la forma de manejar el negocio? Se dan muchas situaciones. Hay lugares estratégicos que no hay manera que el happy hour se mueva, arranque. Porque, por ejemplo, en un lugar donde el tráfico es muy... Pero me refiero a un lugar donde haya tráfico, que siempre hay movimiento. Movimiento, pues tiene que revisar qué tan atractivo sea, qué tú estás ofreciendo en happy hour. Porque eso es otra cosa que yo he mencionado varias veces, que en situaciones tú ofreces una bebida que no es atractiva. Entonces, si tu happy hour no es atractivo, de nada te sirve. Y cuando hay esos cambios drásticos donde ellos tienen, un ejemplo, un happy hour con unos precios loquísimos porque es súper barato, pero entonces se hace la transición a la hora regular, hay esos cambios. O sea, si una margarita te vale $5, luego ya cambia a 10, a 10, 15 o a... Porque la idea del happy hour es esa precisamente, atraerte en un momento en que el restaurante está muerto y lograr vender en ese para espacio, mantener como un flujo. En ese espacio. Pero la idea principal del happy hour es que tú te quedes después. Y ahí es donde vienen muchos problemas, vienen problemas de lealtad y vienen muchísimas situaciones donde hay una camaradería entre clientes, camareros, bartenders, y fácilmente Rufo llega a tu restaurante o llega a mi restaurante donde tú estás promoviendo tu vino y Rufo llega en vez de llegar a las 3 de la tarde, que era hasta las 9 de la noche, Rufo llega a las 8:45. Oye, tenía 6 horas para llegar. Sí. Y llegó 5 horas y 45 minutos después que arrancó el happy hour. Estamos hablando 15 minutos antes de terminarse el happy hour. Y tú le cobras 5 tragos. Y viene el camarero, que es pana full de Rufo, y le dijiste 5 tragos. 5 tragos y... ¿Puedo pedir 5 tragos? No. Eso está mal. Ahí es donde viene la lealtad. Eso es robar. Eso es robar. Entonces ahí es donde viene la falta de lealtad. Pero si yo no tengo amigo en el restaurante, no puede hacerlo. No se puede. Puedo pedir 3. Un trago. Y después que te consuma el segundo, pide... Pero si yo me lo veo...
No, tú te puedes matar, así. No, si usted lo bebiste, Y pide otro, sí, Ajá. pero consumiendo. Pero tú no puedes decir, tráeme 10 y guárdamelo ahí. No, pero hay gente que lo hace. Él lo comenta a forma como exagerada, pero hay gente, señores, que lo hace. Y Exacto. sí, hay gente que lo hace. Y lo sorprendente es que si tú le llamas la atención, se ofenden, te atacan. Entonces, usted tiene que ser leal al negocio. Si el negocio le vende 10 tragos a una persona que acaba de llegar, faltando 15 minutos para terminarse el happy hour, eso quiere decir que esa persona que llegó a las 8:45 y su happy hour se termina a las 9, va a durar ahí hasta las 12 de la noche consumiendo el happy hour. ¿Y cuál es el precio de vaca negocio? muerta. ¿Y tú sabes por qué lo hacen algunos camareros? Por propina. Pero entonces, si el negocio se acaba, ¿tú vas a seguir recibiendo propina de ese lugar? Claro, claro. Hay que tener un poquito de conciencia con los dueños también que están trabajando duro para eso. O sea, mantener un negocio, señores, no es fácil. Principito, yo son te muchas veo como responsabilidades. medio... Estoy agripado. ¿Estás gripado? Sí, porque tu público está exigiendo que tú estás como medio hoy, como tímido. Tímido, no, tímido para nada. Lo que pasa es que estamos hablando de un tema donde estamos totalmente de acuerdo y no nos han visto en controversia, pero bueno, llegará el Y momento. que no nos han visto en controversia. No nos vieron Yo tengo una pregunta. antes de arrancar. O sea, Producción. Sí, realmente con el tema que ustedes están dando ahora me han salido ciertas dudas. Entonces, ¿cómo el camarero? Se supone, yo voy a ir en concepto contable, voy a lo contable. Si se supone que yo tengo que facturar en caja cierto precio por cierta hora, porque el happy hour es de 4 a 7, por ejemplo, se supone que en caja yo tengo que tener algo predeterminado que dice, no sé si Alexi está entendiendo el idioma que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, que ese precio es por el happy hour o tiene algún código ahí que de happy hour. Entonces, se supone que a cierta hora ya eso se tiene que bloquear. Sí. No. Entonces, ¿cómo yo le puedo vender? ¿Cómo un mesero le puede vender a un cliente a las 8 de la noche algo que se debió de bloquear a las 7 de la noche? ¿Cómo puede facturar? Porque el mesero no factura. Entonces ya ahí estamos hablando no de uno, estamos hablando de dos. Perdona mi ignorancia, fue una humilde opinión, gracias. Sí, tienes razón. Ya los sistemas de hoy en día no tienen necesidad de una cajera que sea la persona quien digita necesariamente los tragos. Ya los tragos son digitados directamente por el camarero. Y hay unos tickets que salen y el bartender toma esos tickets para sacar los tragos. Pues como tú dijiste, con toda la razón del mundo, puede haber una camaradería entre una, dos o más personas. Yo digito 10 tragos al mismo tiempo, los 10 tragos salen y yo le digo al bartender, dame esos 10 tragos, dame uno solo y dame los otros 9 tickets. Yo me quedo con los 9 tickets en los bolsillos y lo voy sacando uno a uno según Rufo, que fue el que hizo el lío. Saben que el lío lo hicimos con Rufo, ¿verdad? Según. Entonces, según Rufo me lo va pidiendo, pero el hecho es que Rufo se pasa la noche entera en el restaurante, pidió 5 tragos, le van a llegar 10. Entonces, Rufo va a pagar esos 10 tragos en happy hour eran a 5. Entonces, Rufo va a pagar $50 en vez de pagar 100 por pasarse la noche en horas picos del restaurante. ¿Entiendes? El doble daño que está haciendo. Claro. O sea, él está consumiendo a mitad de precio en horas que otras personas podrían estar pagando en precios regulares Eso- porque hubo una deslealtad por parte de unos empleados hacia el restaurante. A eso le llaman miau. Yo hago estos comentarios y tenemos que hacer en esta semana, promover esto bien, porque las personas no entienden cuando se hacen unos reels o salen imágenes y videos que atacan directamente a los clientes. Y no se trata de atacar a los clientes. Esto se ataca de que la vida dentro de un restaurante sea más llevadera. Que haya conciencia. En un restaurante falla todo el mundo. En un restaurante falla la dirección. En un restaurante fallan los empleados y en un restaurante fallan los clientes.
Y eso es lo que tenemos que visualizar. En el momento que este concepto yo lo desarrollé en base de crear un criterio de que cada quien se comporte de la manera adecuada. Usted no puede ser un buen cliente cuando usted se queja de todo y se queja por todo y por nada. Usted no puede ser un buen empleado cuando usted no está bien representado, cuando usted ni siquiera tiene conocimiento de lo que está vendiendo. Y cuando usted le está faltando al cliente con una falta de presentación, pero a la vez le falta al restaurante cuando no está siendo leal con el restaurante. Si hay algo que tú quieres que el público se lleve en el día de hoy, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje cambió totalmente. Es que tienen que ver la afinidad y tienen que ver todo lo que sucede dentro de un restaurante. Que en un restaurante tienen que tener un matrimonio, en un restaurante tienen que estar todos unidos. Y cuando usted va, como dije la semana pasada, por el hecho de que usted esté pagando, eso no lo convierte a usted en jefe de nadie. Y si estás dando un servicio, tú no puedes atropellar a la persona a que tú le estás dando el servicio. Y la persona que está dirigiendo tiene que saber que al dirigir no está de un bando ni está de otro. Él está ahí como un árbitro. Él tiene que ver las cosas que están bien y las que están mal. Porque a veces fallan tus empleados, a veces fallan tus clientes. Entonces, tú no puedes atropellar a tus clientes por el fallo de un empleado, pero tampoco puedes atropellar a tus empleados por el fallo de un cliente. Las personas dirán, el cliente siempre tiene la razón. Siempre voy a decir, iba a decir otra cosa, siempre voy a decir que eso es un disparate. El cliente no siempre tiene la razón. No diría que es un disparate, es simplemente una filosofía que no comulga verdaderamente con... Un disparate. Nadie todo el tiempo tiene la razón. No, disparate no. Es una forma de pensar que a una gente le ha funcionado. Porque es un disparate. Yo sé, eso lo mencionaba, yo sé de una persona que tenía un restaurante aquí en el Alto Manhattan, Broadway y Dyckman. Ajá. Ahí. Y él tenía un manual del empleado que decía, regla número 1, el empleado siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Regla número 1. Sí. Pero hay que definir bien el cliente. Regla número 2. Señores, hay que definir bien al cliente. Oye, ¿sabes cuál es la regla número 2? ¿Cuál? Si el cliente no tiene la razón, lea la regla número 1. Él tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Sí. No, y al final la tiene siempre. No. Oye, ¿qué sucede? Mira, es que hay que definir bien el cliente, el negocio y el cliente. No. Oye, ¿qué pasa? El cliente no siempre tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón. Y es verdad, pero vamos a suponer en el caso que tú tienes a alguien que gasta verdaderamente en un negocio. Que es alguien que gasta. Que tú dices, wow, el tipo siempre está aquí, él gasta. Sí. Hay veces que se pueden dejar pasar cositas. No, pero es que, espérate. Que siempre tenga la razón y que se dejen pasar cosas son dos situaciones totalmente diferentes. Exacto, es lo que te digo. Ahora si el hombre no gasta, no, porque espérate. Ruede durísimo. Puede que el cliente no gaste y se te esté quejando de algo que tú entiendas que no es correcto y tú tienes que darle el mismo trato. No. Porque entonces, no es que el cliente siempre tiene la razón, es que con el cliente no se discute. No se discute. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cierto. Ahora, cuando un cliente viene y te quiere hablar mal de un empleado que tú sabes que ese empleado es un ejemplo y tú pones en duda la integridad de ese empleado. Claro. ¡Coño! Tiene que defender tu empleado. Tiene que defender tu empleado. Revísate porque tú sabes que ese empleado nunca ha tenido una queja, que ese empleado es un empleado premium, que ese empleado en todo el sentido general se comporta de una manera extraordinariamente bien. Y viene un pendejo. No, que hay clientes que hablarte disparate, de que porque tiene esto, que porque tiene aquello. Tú no puedes decir que el cliente siempre tiene la razón. No, llevarte el cuco de que voy a hablar con el dueño para que te vote. Exacto. No. Ahora bien, con el cliente no se discute, con el cliente usted no va a discutir. Eso incluso cuando el cliente comete muchísimas fallas, que como dije la semana pasada, a veces tú ves una persona dándote servicio
y tú entiendes que tú tienes una preparación académica superior a quien te está dando el servicio. Y eso necesariamente no es así. Yo recuerdo personas hablándome, por ejemplo, de la concavidad de la botella en el fondo, que eso es que mientras más cóncava es la botella, mejor es el vino. Y yo, ok, bien. Sí. Yo no me iba a poner a discutir con ese señor. No, pero ese señor tenía la razón. No la tenía. No la tenía. Pero entonces, ahora... yo ni le decía que sí, ni le decía que no. Tenía la razón, no la tenía, pero no discutía con él. Ahora, si viene un ejemplo y el jefe o el dueño se lleva de esa persona, tú sabiendo que no es cierto, y te botan o te amonestan, ese no es el lugar para tú trabajar tampoco. También. Eso es una bendición. También. Porque totalmente. te están dando ahí todas las indicaciones de que ese no es el lugar tuyo. Totalmente. Y es prácticamente, también, o sea, trabaja eso a favor tuyo, donde tú entiendes Sí. de que aquí no es donde yo debo estar. Eso es así. Porque es que, señores, miren, hay gente difícil. Pero la gente difícil existen en todos lados. Hay gente no, difícil. No solamente. Señores, pero el happy hour es algo. El happy hour es algo que crea muchas situaciones, que crea controversia. Las personas piensan que por el hecho de que estén en un happy hour le van a regalar todo. E incluso hay situaciones en las que se tienen cortesía en algunos restaurantes y tienen que tomar medidas. Los happy hours son una oportunidad grande donde el negocio puede dar a conocer lo excelente que es el servicio del sitio. Señores, eso es una oportunidad muy propicia para eso y muchas veces no se explota. O sea, los empleados tienen que promover y una forma de promoción es el buen servicio. Cuando usted da un buen servicio, no hay forma de que, porque tú puedes promover duro en las redes y en los medios de comunicación un lugar, y cuando ellos llegan al sitio no se encuentran con la experiencia que tú estás promoviendo, ¿qué va a suceder? Pero hay algo que tenemos que tener con eso de las promociones y del happy hour, y es darle continuidad. Tú no haces nada con tener un happy hour, informarlo bien, y que tus empleados no estén motivados para que den un buen servicio en horas de happy hour. Hay personas que saben que el happy hour no está funcionando de la mil maneras o de la mejor manera y lo que hacen es que castigan a algunos empleados y lo ponen en ese horario, el happy hour. Y solamente para dejan que devenguen poco. Exactamente. Y solamente dejan a esos empleados en ese horario. Entonces, ¿qué pasa? Esos empleados se te desmotivan porque están trabajando en horas que no van a recibir un buen ingreso. Pero ahora... Y entonces tú tienes que agarrar y tener visión, rotar a esos empleados. Es decir, todos van a pasar por ahí y todos tienen que darme un buen servicio. Porque puede ser que una semana tú pusiste un grupo y dicen, vamos a meter mano, vamos a hacer esto. Bien. Entonces tú agarras la semana que viene, lo dejas fijo. Ellos no están teniendo beneficio. Señores, pero hay que tener criterio también, porque entonces si te movieron para ese horario, demuestre, señor, que usted verdaderamente tiene la característica para estar ahí. Haga números. Y bueno, señores, de mesa en mesa. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vamos y regresamos la próxima semana con De Mesa en Mesa con Alexis Matos, de Experiencia. Principito Presents. Los espero. Karina, llévatela.